Hermoso fantasma de Ayame Duverso. Capítulo 8. Finalmente, Genevieve Marlowe había accedido a entrevistarse con Patty, a quien le proporcionó toda la información que tenía de su abuela, que no era mucha ni relevante, a excepción de un pequeño dato que podría servirles. Este dato era que Susana, durante su vida de actriz, llevó siempre un diario donde relataba sus días en la farándula y de los que prácticamente nadie supo en su tiempo. Genevieve, que los había encontrado en un baúl olvidado en el ático de la casa de su bisabuela, accedió a prestárselos a Patty, pensando que así finalmente comprenderían a su pobre abuelita y tal vez le rindieran un homenaje. No, si la verdad es que en su caso lo tonto se había heredado. Al leerlos, se hizo patente la admiración que la muchacha sentía por Terence desde que lo conoció, y sus vanos intentos por llamar la atención del gallardo británico a quien ella llamaba mi príncipe azul, pues eso justamente le parecía a ella. Se narraban en esas páginas la cantidad de ilusiones que la joven se hizo sola, a pesar de que el susodicho la ignoraba por completo, pues eso también lo describía ella. Él nunca me habla, pero creo que me ha mirado de reojo un par de veces y yo sé que es porque le gusto. Hoy me saludó, tan educado como siempre. Debe ser porque está enamorado de mí, pero es muy tímido. Y así varios textos de la misma guisa, evidenciando que la chica había desarrollado una malsana obsesión compulsiva por el actor, llevándola al delirio de creerse sus propias fantasías. Sin embargo, las últimas páginas del último de los 10 diarios que había llenado con sus absurdas creencias de que Terry la amaba pero que no se atrevía a demostrarlo por caballerosidad y timidez, quedaban inconclusas. Solo había una nota final en donde decía que continuaría en un siguiente diario, pero no había rastro de tal. Esas últimas páginas eran justamente de cuando fue seleccionada como Julieta, y se declaraba en ellas que si no hubiese sido por la amable influencia de su madre con el director de la obra, que no era Hathaway, el papel se lo habrían dado a Karen, pero ella jamás permitiría que ninguna otra interpretara ese papel junto a su Terry, que era Romeo. «Nunca será de nadie, él es mío», declaraba. Al inicio de toda esta situación, cuando empezaron el proyecto, Steer había escaneado con rayos X cada rincón del inmueble para precisar los planos y medidas del sitio y localizar posibles grietas o fallas de la construcción que pudieran necesitar reparación. Y se había puesto a estudiarlos concienzudamente hacía poco, debido al cambio de decisión de Candy de restaurarlo a lo que fue cuando lo inauguraron. En este detallado estudio, el simpático arquitecto descubrió algunos días antes un recoveco en el sótano del sitio. Era un pequeño hueco en el piso de la esquina suroeste del profundo lugar. Ahí había lo que parecía ser una caja mediana, pero al parecer era de plomo, pues no se podía adivinar el contenido. Alistair no había mencionado nada al respecto porque pensó que tal vez fuese alguna falla del escáner y no quería causar revuelo innecesario, pero se hizo acompañar de uno de los muchachos que trabajaban con él para investigar personalmente. Llegaron al sitio exacto y levantaron las viejas tablas del piso y encontraron efectivamente una caja de metal con cerradura, pero ni luces de la llave. La sacaron de ahí y Steer la conservó para llevársela a sus primos. Obviamente documentaron todo el proceso con un video del celular. Cuando estaban en casa en la reunión de ese día para comentar sus avances, el pelinegro les contó a todos su hallazgo y les dijo que pensaba llevar la caja con un cerrajero para que la abriera, pues tal vez había algo interesante en su interior. Pero entonces Annie, que ayudaba a organizar los diarios que consiguió Patricia, les mostró una llave que encontró en el doble forro del último diario que tenían. Intrigada pero casi segura por una extrañada corazonada de que esa llave abría la caja que su primo había localizado, Candy la tomó y mirándolos a todos procedió a introducirla en la cerradura. Para nadie fue una sorpresa que encajara perfectamente y que luego de un leve forcejeo cortesía de Archie, pues estaba vieja y oxidada, se abriera. En el interior encontraron obviamente el diario faltante, pero no nada más eso. También estaba una navaja, la cual Albert observó que podría ser la que usaron para cortar los cables de los reflectores. También estaban algunos recortes de periódico en los que se hablaba del joven león de la actuación,
una nueva y deslumbrante estrella nace, y así, con fotografías de Terry recortadas y pegadas a fotografías de ella, y notas hechas con la misma caligrafía de los diarios que hacían más que evidente la perturbada mente de Susana. Eres mío, tú me amas, Susana Granchester, y otras tonterías. También había una llave extra que de momento no supieron qué habría, así como un mechón de cabello castaño atado a un rubio con una cinta roja. A esta mujer le faltaban unos cuantos tornillos, dijo Archie, quien fue quien decidió empezar a hojear el último diario. ¿Qué dice Archie?, cuestionó su novia, que estaba impresionada con todo lo que estaban descubriendo. En pocas palabras, que efectivamente Susana planeó el accidente del actor, puntualizó el abogado, moviendo negativamente la cabeza. Pero no van a creer el motivo. ¿Y ese es? Este fue su hermano, que tenía bastante práctica sacándole las cosas a su hermanito, quien gustaba de hacerla de emoción. Esta vez no fue la excepción, pues hizo una pausa demasiado larga para el gusto del resto. Es que es la cosa más absurda y estúpida que a alguien se le pudo ocurrir. Solo a una loca fantasiosa como ella. ¿Saben que el mechón de cabello es del inglés? Se lo cortó mientras dormía una vez que se coló al departamento de este, usando una copia de la llave que le robó y luego devolvió, y que después amarró junto con un mechón de su propio cabello. En serio, loca de remate. Misterio de la segunda llave resuelto. Vamos, licenciado, dinos de una vez el motivo. Lo apuró la pecosa, quien era la más interesada en conocer toda la verdad. Ella escribió que no deseaba que Terence muriera. Su idea era que al caer los reflectores, ella se lanzaría a salvarlo como toda una heroína. Con esto, él estaría eternamente agradecido y atado a ella de por vida por haberlo rescatado, amén de que se daría cuenta de cuánto lo amaba ella, y de paso, él admitiría que también estaba enamorado. La muy zafada aseguraba que con este plan lograría que el pobre diablo le propusiera matrimonio finalmente. Le pidió al tarado del tramoyista que la ayudara, aprovechándose de que el infeliz estaba enamorado de ella y asegurándole que nadie saldría lastimado. Obvio que no contaba con que el sujeto cortó demasiado y el peso de los reflectores acabó de romper los cables antes de tiempo, así que no alcanzó ni a parpadear cuando las luces le cayeron encima a Granchester. Además, a ella la distrajo el ridículo regaño del estúpido de Robert. Claro que se lamentaba como posesa de su podrida suerte y culpaba también al mismo Terence de su desdicha, por no haberle confesado que la adoraba desde el principio. ¡Dios santo!, fue la exclamación de las mujeres presentes. Eso no es todo, se apresuró a decir el elegante abogado, que se sentía como en una novela policíaca. La muy maldita luego pagó para que se deshicieran de su cómplice porque estaba furiosa con el muchacho porque no hizo bien su trabajo, y ella que hasta se había acostado con él como pago por sus servicios. Inserte aquí exclamaciones de asombro. Y aparte porque creyó que la delataría. ¡Ay, no puede ser! Hay que ser imbécil para dejar su confesión por escrito. ¿Todavía hizo más? Se exasperó el joven. ¿Qué cosa?, gritaron las chicas. Pero como el condenado no decía nada, Albert le arrebató el diario y lo leyó, para por fin sacar al resto de la duda que los carcomía. La madre de Susana se enteró de todo esto por un descuido de la chica, y por lo visto ambas estaban enfermas, pues la mujer fue quien le aconsejó deshacerse de su cómplice, haciendo pasar su muerte por suicidio y que dejaran una nota culpándose a sí mismo del accidente con las luces, y que ella se encargaría de que su amante en turno, justamente el corrupto inspector Neil Ligan, cerrara el caso, al fin que ya tendrían al culpable. Luego cuenta que guardaría la navaja con las demás cosas y este diario en un lugar donde nadie los encontraría jamás. Y ahí termina. El rubio arqueó ambas cejas, francamente sorprendido. ¡Inaudito! La dulce voz de Patty se dejó escuchar. Esa mujer estaba completamente trastornada. Y además era estúpida hasta lo increíble,
insistió Archie. Mira que confesar todo por su puño y letra, y en lugar de quemar las evidencias, las guardó. Pobre. Esa fue Candy, que con su siempre generoso y compasivo corazón sintió mucha lástima por la perturbada chica. Al final, su propia conciencia la mantuvo en un infierno en vida. Ya ven que terminó sus días en un psiquiátrico totalmente perdida en su mente y arrepentimiento. Tú siempre tan buena y dulce, Candy, le dijo con ternura y orgullo Steer. ¿Y qué piensas hacer con esta información, hermanita? Su hermano la cuestionó. Para este momento, el delito ya no se persigue, amén de que la autora intelectual de esas dos muertes ya falleció. No lo sé. La rubia estaba pensativa. Tal vez preguntarle a Terence si él quería que se supiera todo esto. Quizá no tenga caso remover el pasado de ese modo. Pero recuerda que Clotilde, la madre de Susana, encima de todo esparció un horrible rumor sobre el pobre Terence. Además, creo que lo más justo para él sería que se supiera la verdad. O'Brien hizo notar esto. Su espíritu de periodista hablaba por ella. Sí, pero Karen, su amiga, siempre lo defendió, y me dijo mi madre que al final nadie creyó esa tontería. Agregó Mía. En todo caso, apuntó el arquitecto, siempre pragmático, tu idea era saber la verdad tras las extrañas circunstancias, ¿no? Pues bien, ya la conoces. La siguiente vez que fue al teatro sola, un par de semanas después de que Terry le pidiera tiempo, Candy llegó puntual a su quién sabe si cita. Iba armada con su laptop donde ya había descargado las más famosas películas de Eleanor Baker y Karen Kleiss, aunque dudaba que las vieran ese día. También llevaba toda esa información valiosa que sus primos y amigas habían conseguido y algo extra para alegrar al actor, aunque a saber cómo tomaría Terry todo lo que le revelaría. Contrario a como lo pensó, su adorado fantasma tomó las cosas con bastante más calma que la primera vez. Ya le había pasado la furia inicial de saberse muerto y prisionero en este lado de la línea por una obsesión de una pobre desquiciada. Obviamente, la quijada se le fue hasta el piso cuando la pecosa le mostró los diarios y le hizo un resumen de lo que contenían. Ahora que lo recuerdo, esa chica siempre se hacía la aparecida por donde yo iba. Karen me advirtió divertida muchas veces de los esfuerzos que Susana hacía para llamar mi atención. La cosa es que yo ni siquiera me daba cuenta, y menos me interesaba. Se mesó la barbilla. Vaya, ¿acaso alguna vez le sonreíste? Seguro con eso ella ya pensó que la amabas. Albert dice que en su tiempo no lo notaron, pero que era una loca peligrosa que se obsesionó contigo y que encima se creyó sus propias fantasías de que tú le correspondías. ¿Sonreírle? Hizo memoria. Bueno, por mi trabajo yo debía sonreír ante el público, pero nunca a ella en específico. Creo que la saludé una o dos veces y ya. Era tan aburrida y empalagosa que prefería evitarla lo más posible. Pues mira que hasta se robó la llave de tu casa para sacar una copia y te cortó un mechón de cabello. ¿De verdad nunca te diste cuenta? Manoteaba frustrada. ¡Ey, Pecas, no te sulfures! Se hizo para atrás como si la pobre muchacha pudiese hacerle algo. Es que es increíble que no notaras nada raro con su actitud. Bufó descontenta. Lo que pasa es que yo estaba muy concentrado en lo mío, Candy. Sí noté cosas peculiares, pero no las relacioné entre sí, y menos con ella. Lo del mechón de cabello no lo noté hasta que me probé el vestuario para la obra anterior a Romeo y Julieta, y creí que había sido un mal cálculo del vestuarista con sus tijeras, y de hecho le puse una santa regañada al pobre. Candy rodó los ojos. ¿Por qué no le sorprendía? Y lo de la llave, si desapareció antes de eso, no la encontraba. Pero cuando apareció en un cajón de la cómoda del camerino, creí que yo mismo la había dejado ahí por descuido.
Lo que sí es que el día que publicaron los resultados de las audiciones de Romeo y Julieta, ella se apareció en mi departamento sin invitación y cuando yo todavía dormía. Su pretexto fue que quiso avisarme antes que nadie que yo sería Romeo y ella Julieta. Su intromisión y atrevimiento me molestó muchísimo. Además, no era correcto que se metiera sin compañía en la casa de un caballero. Pues ahí lo tienes. Era una insistente y además no le importaban las buenas costumbres de la época, por lo visto. Sí, Candy estaba celosa, dolida y furiosa. ¿Cómo se atrevía la desabrida esa a meterse en la casa de Terry? ¿Cómo se atrevió a idear ese horrendo plan absurdo? A llevarlo a cabo, por Dios santo. Vistas las cosas, creo que eso era lo de menos. Terry se encogió de hombros. En eso tienes razón. Ella dudaba y nuevamente, como ya se había hecho costumbre, él lo supo y la miró fijamente. ¿Quieres saber qué hacer con todo esto que descubrieron tus amigos, verdad? Sí. Fue hace muchísimos años, Terry. Incluso ella ya murió. Quiero preguntarte, ¿tú qué quieres? ¿Crees que si hacemos público todo esto puedas... ¿Ser libre? Terminó la pregunta. Ella asintió. No lo sé, Pecosa. Claro que es bueno que finalmente se haya resuelto esto, aunque en realidad yo nunca en todo este tiempo me cuestioné las razones, porque para mí había sido un accidente genuino. Estaba pensativo. Me parece que ya no tiene caso que se publique todo esto, Candy. Como dices, Susana ya murió y en vida su propia conciencia se encargó de cobrarle cuentas y quién sabe si ahora mismo siga pagando pecados. Al final y en todo caso, para quien tendría que ser indispensable conocer la verdad era para mí, y ahora que la sé es suficiente. Yo... Estaba a punto de decir que perdonaba de corazón a Susana y hasta le agradecía, pues por su causa estuvo ahí atrapado y pudo conocer a esta maravillosa criatura que le mostró el amor verdadero y desinteresado, quien le enseñó que era capaz de reír y volver a divertirse a pesar de todo. Pero se detuvo. ¿Qué tal si al hacerlo entonces ya nada lo detenía en este plano y se tendría que ir? Entonces no vería más a Candy. De nuevo esa idea lo aprisionó en un agudo dolor. ¿Pero no era acaso más importante sentir que no le guardaba rencor a la causante de su prematura muerte que solamente decirlo? De ser así, él de verdad la perdonaba, con toda su alma. ¿No tendría que estar siguiendo ya hacia donde se suponía debió ir desde el inicio? Tal vez resolver las circunstancias de su muerte no era lo que lo detenía. Candy empezó a hablar. La chica, que había estado pensando casi lo mismo que el británico, saltó en su lugar. ¿Sí? Su voz apenas audible contestó, mostrando sus temores. Creo que esto no es lo que me ha mantenido aquí todos estos años. Ella abrió grandes los ojos. Es que debería sentirme liberado al perdonar a Susana sinceramente. Ni siquiera tendría que decirlo porque aquí está el perdón, en toda mi esencia. Pero no es así. Además, aquí sigo frente a ti. Debe ser algo más.